estamos aquí en esta naturaleza. Y cuando se prende la sierra, dan ganas de llorar, ¿eh? El 99% de los incendios son de origen antrópico, o sea, los realiza el hombre, ya sea intencionalmente o accidentalmente, pero es el hombre. Un desgaste muy grande, uno está trabajando por ahí días. Córdoba está ambientalmente destrozada. Realmente hay muy poca superficie de bosque. Es desgastante, es justamente impotencia. Me produce una gran tristeza y una gran preocupación a la vez. Aquí no era pelado, ahí había molle. Cada vez que ocurre un incendio forestal, algo se pierde. Algo que no podemos recuperar y que cada día es más escaso. Cada año presenciamos cómo las llamas consumen lo poco que va quedando de nuestros bosques nativos. Sin duda, como sociedad, entendemos esto como una gran tragedia, pero ¿realmente comprendemos cuáles son los alcances de esta devastación? Para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo, es preciso entender qué son realmente nuestros bosques y qué rol cumplen. Los ambientes nativos son en realidad grandes lugares con enormes valores de biodiversidad, donde hay muchísimas especies vivas, cada una tiene su propio nicho. El conjunto de esas especies logran mantener un sistema, como logra mantener una cuenca hídrica, logra mantener sistemas complejos. Sería extensísimo poder nombrar todos los beneficios y los bienes y los servicios que nos prestan los bosques. Recordemos que los ambientes nativos son, en primer lugar, los que fabrican agua. Las cuencas altas ubicadas en la sierra son las que colectan el agua. En las zonas altas de las cuencas, es decir, en las serranías de nuestra provincia, funcionan como una fábrica de agua. Todo el agua que llueve ahí llega al dique y a partir de ahí es donde nosotros nos proveemos de agua. Funcionan como defensa del suelo, por ejemplo, en las lluvias. Se produce un impacto menor de las mismas gotas de agua que caen sobre el suelo, y al estar cubierto eso, no hay una erosión primero y después un arrastre de sedimento. Las cuencas hídricas son lo que denominamos fábricas de agua. Se trata de vastos sectores de las sierras en donde, gracias a diversos factores, el agua es captada y conducida a los arroyos, ríos y lagos. El suelo, gracias a la vegetación, actúa como una gran esponja, reteniendo el agua de lluvia y permitiéndole escurrirse lentamente para así abastecer ríos y lagos. Gran parte del agua también es absorbida, penetrando el suelo hacia las grietas de las rocas, alimentando así las fuentes subterráneas de agua, conocidas como napas y acuíferos. Son las únicas fábricas de suelo, es decir, los cultivos soja, papa, incluso un pinar no produce el nuevo suelo. Básicamente lo que produce suelo nuevo son los ecosistemas nativos. Si tenemos menos ecosistemas nativos, hay menos fabricación de suelo. Los bosques son fundamentales en la formación del suelo. Las hojas, ramas e incluso los árboles caídos son el suelo de los bosques futuros. Al descomponerse, esta materia orgánica contribuye a aumentar la riqueza de nutrientes del suelo. Los árboles, con su follaje, protegen el suelo debajo de ellos, amortiguando la caída del agua de lluvia, mientras que las raíces proveen de una resistente estructura de apoyo. Así, el bosque preserva el suelo de la erosión. Sin el bosque, el suelo no sería nada más que un montón de rocas y arena.
El bosque nativo es fuente de biodiversidad. Ofrece una multitud de hábitats diferentes, por lo que alberga una gran variedad de especies vegetales y animales. Justamente para tener una noción del impacto que tiene el incendio sobre los bosques, hay que abordar una definición, digamos, del bosque como que no es solo el bosque, sino que el bosque es el ecosistema boscoso. Es justamente un sistema donde no solo están los árboles, sino que están las plantas con los 3 estratos, o en caso de Córdoba con los 3 estratos, el herbáceo, el arbustivo y el arbóreo, más las especies animales, más los hongos que también están en el bosque, más los microorganismos que están en el suelo mismo también, es todo integrante del sistema boscoso. El bosque es crucial en este sentido, ya que sus características únicas, que son producto de una evolución de millones de años, brindan nutrientes y refugio a todas las especies que lo habitan, las cuales se encuentran perfectamente adaptadas a él. Sin el bosque, esta vasta biodiversidad simplemente no podría existir. Necesitamos los bosques para el agua, necesitamos el bosque para el aire, necesitamos el bosque para la madera, necesitamos el bosque, el petróleo se va a acabar en algún momento y necesitamos producir energía y los bosques son para producir energía. Los bosques nos dan de comer. Los ambientes nativos brindan innumerables bienes y servicios ambientales. Esto quiere decir bienes aprovechables para su utilización y consumo, como el agua o la madera, y servicios que se desprenden de las funciones propias de los ecosistemas, como la regulación hídrica, la captación de carbono o el control de la erosión de los suelos. Y yo tengo una anécdota muy linda de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos vinieron de Italia y se escribían con sus hermanos y primos que quedaron en Italia, que allá estaban muertos de hambre, ¿sí? Después de las guerras quedaron devastados, y decían, Argentina es tan rica que hay golosinas en los árboles. Y esas golosinas era la algarroba, ¿sí? Pero era algo tan fuerte que nosotros hoy ya lo hemos perdido por este cambio ideológico, ¿no? De producción, solamente producción, que esas personas se sentían maravilladas que la Argentina era tan rica que había comida por todos lados, ¿no? Y hoy hablar con un chico y preguntarle qué es lo que es la algarroba, comer algarroba, no entiende, ¿no? Y en realidad es una golosina. Uno si va y prueba, yo convido a todos que vayan y lo hagan, agarran una chaucha de algarroba y lo comen y realmente no van a dejar de comerlo nunca más. El bosque nativo y sus cercanías son el hogar de muchos seres humanos, para los cuales el bosque representa su sustento. Las personas que viven más próximos a los ambientes naturales hacen un uso más directo de esos recursos, ya sea a través del uso de la leña, a través del uso de la fauna. Y generalmente, digamos, el pequeño productor lo que hace con el bosque es para autoconsumo y muy poco, digamos, lo usan para comercializar. El uso que le da al bosque un pequeño productor, un campesino, es, digamos, más sustentable que el que le pueda hacer un mediano o un gran productor, que generalmente el bosque le estorba. El pequeño productor conoce, digamos, sabe cuándo va a florecer tal árbol, cuándo puede hacer una colmena de miel, cuándo no conviene, en qué momento plantar un árbol, en qué momento cosechar un árbol. Tiene ese conocimiento, ese bagaje cognitivo que lo van transmitiendo, obviamente, generación en generación y que no lo posee el que no es de ahí. Para ellos, el bosque, además de representar una fuente de alimentos y materiales, forma parte de su estilo de vida y de su identidad cultural. Cada uno de esos pobladores tiene un vínculo íntimo con la naturaleza y en este caso con la vegetación. Nos permite estar más cerca del ideal de medio ambiente. La gente que vive en el bosque y del bosque es importantísimo el bosque, de hecho lo cuidan, generalmente lo cuidan y lo tratan de mantener. Y yo creo que hace fundamentalmente la calidad de vida que tiene cada uno acá. Es para toda la gente, o sea, viva o no viva del bosque y en el bosque. Tenés que pensar en la calidad del agua que consumimos, en la calidad de aire que consumimos. Porque, digamos, el aire puro, el hecho de que se fije carbono para disminuir el impacto del cambio climático. Que creo que hoy por hoy son los grandes problemas que va a tener la humanidad a corto plazo en el planeta. Los seres humanos, ya seamos habitantes urbanos o rurales,
nos encontramos en íntima relación con los ambientes naturales. El agua que bebemos, el aire que respiramos, la energía que necesitamos para nuestra moderna civilización provienen de la naturaleza. Pero su importancia no radica solo en nuestra dependencia. Los ambientes naturales son el resultado de millones de años de desarrollo. El bosque y todo lo que en él habita posee un valor intrínseco, un derecho a existir. Teniendo una mínima referencia de cuán importantes son los ambientes naturales, debemos preguntarnos: ¿en qué estado se encuentran? ¿Cómo afectan nuestras actividades al funcionamiento de los ecosistemas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Uno puede pensar que el territorio de la provincia tiene 160.000 kilómetros cuadrados. El territorio estaba cubierto de bosque nativo entre 110.000 y 120.000 kilómetros cuadrados. De esas 12 millones de hectáreas de bosque nativo, hoy solamente nos quedan menos del 5%. Estamos hablando prácticamente de 600.000 hectáreas. Están muy pobres, están muy secos. No se recomponen los campos, no hay los árboles grandotes que había, se desaparece las plantas autóctonas como el molle, como el espinillo, porque los leñaron. Hoy queda menos de un 5% del bosque nativo original en la provincia de Córdoba. ¿Cómo llegamos a esto? Producción, simplemente producción. Este es el cuadro general de la provincia de Córdoba, donde nos queda ese menos del 5% de todo el bosque nativo, debido sobre todo al avance de la frontera agropecuaria, sobre todo para cultivo industrial, y que es el caso de la soja en zona llanura, la papa en zona serrana. Argentina en sí ha sido un país en el cual solamente se ha usado para producir bienes primarios, ¿no? O sea, que es cultivos y carne, ¿no? Y al mismo tiempo no ha habido una formación de la propia ciudadanía para que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Esto queda en manos de muy pocas personas. Estas pocas personas acumulan grandes sumas de dinero, y estas grandes sumas de dinero hacen que tienen dinero para desmontar grandes superficies, arrasar con todo y poder volver a producir y poder producir esas ganancias, ¿no? Si recordamos que en el periodo 1998-2002 en la provincia de Córdoba se registró una de las tasas de desmonte más altas de Argentina, es decir, menos 2,93%. La media mundial de desmonte es de menos 0,23%. Esto ya nos marca una alerta muy fuerte asociada a la del fuego. Todas las actividades, desde la ampliación de la frontera agropecuaria, la expansión de la frontera urbana, lo que implican es decapitar ecosistemas nativos. Entonces eso reduce la superficie y obviamente el volumen, la densidad que tienen los ambientes nativos. Ese tipo de actividades van modelando el paisaje, haciendo que, por ejemplo, un bosque se transforme en un pastizal. Digamos, en esta zona se siente mucho porque es una zona con mucho bosque mediano, bosque autóctono, y por ahí vienen empresas a hacer complejos y demás y terminan desmontando monte que hace años que está y no se recupera más porque ya va a haber un complejo, va a haber un country, lo que sea, y uno lo ve todos los días. No estamos en contra de la producción, estamos en contra de la producción intensiva, ¿no? De pensar que tenemos que hacer esto, solamente esto durante miles de años y destruir todo, y no solamente destruimos todo, sino también destruimos el trabajo de las personas que viven en el lugar, ¿no? Entonces nosotros tenemos otro pensamiento, que tenemos que hacer otro tipo de producción, una producción mucho más diversa y no intensiva, y que no impacte en el área, ¿no? Y que se puede hacer, nuestros abuelos lo han hecho. Hemos modificado el ambiente natural a causa de un uso intensivo, dejándolo en una situación crítica. En el marco de esta situación nos encontramos con los incendios forestales, que amenazan con arrasar lo poco que va quedando. ¿Cuál es el origen de estos incendios? Las causas de los incendios son 99,9% producidas por el hombre. En el tiempo que yo estoy en el cuartel no tuvimos rayos o causas naturales.
La intencionalidad, llámese por cambio de uso del suelo, ¿no es cierto?, de urbanizaciones, de la parte del corredor de agricultura hacia el monte, por venganza, por cuestiones laborales, a eso le llamamos intencionalidad. La escasa cantidad de ambientes nativos saludables acarrea gravísimas consecuencias para la vida de las especies que de ellos dependen. Y los humanos no estamos al margen. Que al no haber suficiente superficie, volumen, distribución de ambiente nativo, los servicios ambientales que brindan esos ambientes directamente no se están dando. Córdoba está con la más baja resistencia ambiental de toda su historia. Esa sierra era cubierta de follaje, como molle, como espinillo, como coco. Hay una planta de coco que tal vez ustedes no la conocen. No está más, se quemaron y no vuelven más. El molle es una planta que ahora hay molle así, pero tienen 200 años. ¿Cuándo lo podés recuperar? Bueno, las consecuencias ambientales del fuego son diversas. Nosotros hablamos de efectos directos e indirectos que tiene el fuego. Cuando decimos efectos directos estamos hablando de que hay un daño físico. Cuando hablamos del daño indirecto estamos mencionando, por ejemplo, la pérdida y fragmentación del hábitat que genera un incendio, ¿no? Si el fuego afecta a los insectos, por ejemplo, a los artrópodos, bueno, todo ese tipo de organismos son fundamentales y son básicos dentro de la cadena trófica como alimento de otros animales de mayor porte, de otros taxones, digamos, de vertebrados, de rapaces. No hay más fauna en la zona. El puma es una fauna muy conocida en la zona, no está. No hay más vizcacha, no hay más liebre. Acá no queda fauna. No hay más nada. La remoción de la cobertura vegetal, sobre todo en las zonas altas, ¿no es cierto?, en las serranías, en las zonas altas de la cuenca, es altamente negativa. Posterior a un incendio y cuando comienza la época de lluvia, toda esa materia vegetal que quedó convertida en cenizas termina en lo que es, en el río, digamos, en el lecho del río. Eso aporta materia orgánica que cambia las condiciones naturales o normales que tiene ese cuerpo de agua, produce explosiones de algas porque, digamos, un aumento repentino de nutrientes afectan de manera directa a los peces y a los microorganismos acuáticos. Tenemos en colapso la cabecera de cuencas, que es donde se fabrica propiamente el agua, y después tenemos en las cuencas bajas y en cuencas de llanura directamente sistemas que ya no logran retener esa agua. Estamos quitando cada vez más un elemento que es fundamental en el ciclo del agua. Es un círculo vicioso que termina, creo yo, en la desertificación y en la sequía total. Cuanto más fragmentados están los ecosistemas nativos, menos capacidad tienen para recuperarse. Cuanto más pequeña es la superficie que queda de ambiente nativo, mayor la pérdida de especies vivas, pérdida de biodiversidad y por lo tanto también colapsan los servicios ambientales que necesitamos. Y ahí es como que empezamos a tomar un poco de conciencia de lo que el ambiente nos aporta, que nosotros lo tomamos como que es algo gratis, que está, digamos, el aire está y no tenemos que pagar por el aire. Recuperar áreas, recuperar cuencas, recuperar especies es altamente costoso. Decimos que en el caso de lo que es la cuenca de la reserva hídrica La Quebrada, la cuenca del dique, prácticamente en los últimos incendios se destrozó el 75% de la superficie. Y de hecho ya se estuvo reduciendo por culpa del fuego en más de un 19% el ingreso de agua. La calidad del agua para consumo también varía. Si nosotros tenemos en cuenta los incendios acá en la provincia que terminan colmatando los lagos, las empresas de agua potable tienen que invertir mucho más para tener un agua
de una calidad, a mi criterio, relativa, digamos. Entonces ya no solamente estamos comiendo futuro, sino que le estamos comiendo calidad de vida a la gente que vive ahora. Se fomentó la forestación de pino y eso cubrió la naturaleza. Había lanares, vacuno, fruta, que alcanzaba para su abastecer zona, grande zona. No vas a encontrar ahí un cabrito, ni una oveja, ni una nada. Decían que el pino fomentaba las lluvias, no, se le chupaba. Todo al revés. El pino absorbe mucha agua y utiliza mucha agua para poder crecer. En los incendios, cuando se quema una plantación de pino, el problema es que generalmente están las hojarascas secas en el suelo, tienen resina. La acumulación de combustible, digamos, en un bosque implantado es mucho mayor, yo creo, que en un bosque nativo, donde el ciclo, digamos, está más completo, digamos, hay microorganismos que ya están adaptados para la degradación del combustible, digamos, que es el material seco. Va siendo parte de lo que se vive todos los años, porque lamentablemente todos los años hay incendios. Y posterior a que ocurre un incendio o un desmonte donde se va desapareciendo ese ecosistema, la persona no solamente se ve afectada económicamente porque hace un uso comercial de esa fauna, sino también en lo que respecta a su identidad, ¿no? Son parte de ese ecosistema, es decir, no es el ecosistema y el hombre haciendo uso. En un incendio son muchas cosas las que se pierden, las que se dañan con respecto a la vida social, a la gente. La gente pierde animales, se pierde el bosque autóctono, eso le perjudica mucho y se pierde el paisaje también. Mira, yo creo que el deterioro que vamos teniendo en el bosque serrano y en el medio ambiente en general impacta de distintas maneras sobre cada uno de los habitantes de la zona. Impacta en lo emocional, porque uno vive la degradación muy fuertemente. Y con la pérdida de ese recurso, posiblemente esa persona tiene que mudarse de ese sitio en el cual vivieron sus ancestros y esa persona vivió durante muchos años y crió a sus hijos. Se tiene que mudar a otros sitios, como pueden ser las grandes urbes, como puede ser la ciudad de Córdoba, por ejemplo. O sea, hay un desarraigo y bueno, tiene que comenzar una vida totalmente distinta a la que llevaba, en un ambiente totalmente distinto, porque no es lo mismo una localidad en el norte cordobés que una ciudad capital. Bueno, a las personas les gusta también estar en ese ámbito, rodeado de esa vegetación y con esa fauna, en particular con la cual se ve identificada. Que eso es importante para los que vivimos acá, salir un día y ver toda una montaña al frente de tu casa negra, y que llueva y crezca el río y esté todo negro por las cenizas. Yo creo que es grave, digamos, que es preocupante y digamos, toda esta pérdida de la vegetación, ya sea por fuego o por desmonte. Que es tan poco lo que nos queda de ambientes nativos y de cuencas hídricas en buen funcionamiento, en un funcionamiento regular, que no tenemos capacidad para resistir crisis. El problema de Córdoba es el impacto acumulado. Por ejemplo, en los incendios que se produjeron entre el 1 y el 9 de septiembre de este año, en una evaluación que hicimos conjuntamente con el proyecto de conservación y reforestación de las sierras de Córdoba, con el biólogo Ricardo Suárez, se estimó que entre ese 1 y el 9 de septiembre se quemaron 61.062 hectáreas
de superficie de ambiente mayoritariamente nativo, que equivale en superficie a 30.000 estadios de fútbol. Si lo hacemos en una escala más chiquita, es como si se hubieran quemado 140 estadios de fútbol por hora. Entonces, esas 60.000 hectáreas que se queman en el año 2011 no producen el mismo impacto que 60.000 hectáreas que se hubieran quemado hace, por ejemplo, 70 años. ¿Por qué? Porque en realidad la provincia ya viene golpeada, viene con menor resistencia ambiental, hay lugares que se han quemado varias veces y de hecho los lugares ya no tienen tiempo ni posibilidad para recuperarse, lo que es peor. Hay una combinación letal entre incendios, porque no se trata de que la provincia empieza como una máquina automática en cero cada 1 de enero, sino que lleva acumulados los impactos. Entonces el cóctel letal es entre incendios y entre todo lo que son desmontes. Ese es el cóctel letal y ambos siguen operando. Nos encontramos al borde del desastre. ¿Cómo llegamos a esto? Hemos arruinado nuestra principal fuente de vida. Los incendios que nosotros, en nuestra ignorante ambición, provocamos, amenazan con destruir definitivamente lo poco que nos queda. Nuestra existencia y la de todos los organismos vivos que habitan la provincia de Córdoba hoy depende de un cambio radical de paradigma. Es hora de actuar. Somos los únicos responsables de esta situación. En relación a los incendios forestales, el gobierno provincial responde a través de la implementación del Plan Provincial del Manejo del Fuego, entidad responsable de la coordinación de todas las acciones que se ponen en marcha para extinguir los incendios. Bueno, el Plan Manejo de Fuego es una ley. En la ley determinan las acciones, planificación y coordinación ante los incendios forestales, tanto en la prevención durante la extinción. Nosotros tenemos vínculos directos con todos los personales operativos del gobierno, los que tienen que dar respuesta en el gobierno de la provincia de Córdoba ante una emergencia. Antes de que existiera el plan provincial, cada uno hacía lo que podía, como se podía, con los esfuerzos individuales. Hoy nosotros hemos podido coordinar todos esos esfuerzos teniendo un único protocolo de actuación de incendios forestales. Sí, dentro del área de prevención nosotros tenemos uno de los módulos importantes que es los colegios secundarios. Tenemos un grupo de personas que va hacia los colegios secundarios y les dan una charla de concientización, de educación también, y particularmente ya hace un par de años que estamos haciendo Córdoba Capital también, porque nos parece interesante de que también los cordobeses empiecen a tomar conciencia que Córdoba también se nutre de la parte forestal de la provincia de Córdoba, que aproximadamente se hace por año entre 160 y 170 colegios secundarios. A nivel educativo lo hacemos mucho con los municipios y comunas, donde son partes y actores todos. Todos significan los colegios secundarios, la policía, los mismos bomberos. Se va mucho a las escuelas, se les visita a los chicos, se les comenta de acuerdo al lugar donde se esté, se les comenta cuáles son los peligros. Hay casos que los chicos también enseñándole a los grandes, en la mayoría de los casos. Siempre se planteó el tema de lo que es el relevamiento posterior a los incendios. En esta metodología que se empezó a trabajar, está en desarrollo, la idea es ir a lugares donde aún no sea afectado por los incendios, relevar lo que es fauna principalmente y vegetación. Ese relevamiento que se hace está inserto dentro de un objetivo más grande, que es evaluar realmente cuáles son las pérdidas
totales de manera económica, o sea, tener el dato económico de cuánto son las pérdidas que generan los incendios para de esa forma se lo incluya dentro de los presupuestos y se le dé la importancia real que tienen los incendios, ¿cierto? Sí, sabemos que nos faltan, por ejemplo, es tener mayor cobertura o mejores cuarteles justamente donde hay mayor cantidad de forestación en la provincia. O sea, esa es nuestra mayor debilidad y sobre todo en el norte de la provincia. Si tenemos incendios sería complicado a la hora del ataque inicial. Las distancias son importantes, no hay buenos caminos, o sea que esa es nuestra debilidad más importante. Más allá del combate contra el fuego, resulta de vital importancia trabajar en orden de revertir esta situación. Son numerosas las personas que trabajan en pos de este objetivo. Trabajo en la cooperativa de obras y servicios de Río Ceballos, específicamente la cooperativa brinda el servicio del agua. Y yo trabajo en el área de ambiente y educación, en las escuelas de la zona, tanto primarios como secundarios. Y este año la idea era reforzar un poco la actividad educativa dentro de la Reserva de la Quebrada. Educación y ambiente la fusionamos para trabajar tanto en cuestiones bien prácticas como estas, como la reforestación en lugares donde por ahí hace falta. Y la otra es educación todo el tiempo, tanto de niños como al público en general. Bueno, el voluntariado está organizado por el Proyecto de Conservación y Reforestación de la provincia de Córdoba. Es una ONG que se fundó y tuvo su inicio hace 14 años. Y bueno, empezamos a hacer un grupo realmente numeroso, en los cuales tenemos durante el año varios puntos para ir a plantar árboles y que bueno, siempre hay un número suficiente de gente como para poder plantar un número suficiente de árboles, ¿no? El trabajo de reforestación se hace en conjunto con el proyecto de reforestación de las sierras de Córdoba y ellos junto con la cooperativa se hace una convocatoria abierta, mail, Facebook, página web, correos electrónicos a personas particulares. Siempre hay redes y grupos interconectados que se van comunicando entre sí. Y generalmente están los vitalicios. Pero también hay gente nueva, muchas instituciones se enteran y participan, a veces hay participación de escuelas, se trabaja institucionalmente y también personalmente, todos pueden participar. Es imperativo un cambio de conciencia y la aplicación de una serie de acciones directas que den el paso inicial para recuperar lo que hemos destruido. Por ahí me preguntan el hecho de que si tenemos que salir todos a plantar árboles, y yo creo que no. Yo creo que la idea es empezar desde nuestra casa haciéndonos cargo de nuestra basura, por ejemplo, y eso no va a impactar en la naturaleza. Generalmente el que vive en la ciudad o en los pueblos alejados de los bosques no dimensiona la importancia que tiene el bosque. De hecho, en la agenda muy pocas veces está entre los 5 o 6 temas importantes, ya sea en una elección o en un tema de gestión estatal. Una sociedad que no alcanza a vislumbrar totalmente lo que está pasando y a veces no hace el suficiente control sobre el propio sector público. Bueno, comenzar a transmitir ese conocimiento, empezar a hacer oír la voz de protesta y de cambio, desde el lugar que uno más cómodo se sienta. Si hay una propuesta de salvar algo y hay un grupo que es fuerte, que tiene el poder económico para arrasar con toda, sin importar a lo que nos pase a nosotros, involucrarse políticamente para decir, no señores, esto es nuestro, nosotros necesitamos esto para vivir, lo mantengamos. Exigirle al Estado, que somos todo parte de ese Estado, que se cumpla la legislación, que se genere nueva legislación. Y creo que ahí es el punto donde nos tenemos que comprometer. Plantar árboles es muy bueno, está bien, es una forma de lucha, pero también es el compromiso político. Participación en los espacios públicos, en las ONG, en los distintos ámbitos que nosotros tenemos y que deberíamos usar para hacernos escuchar y para apoyar, digamos, a aquellos que no tienen esa posibilidad, ¿no es cierto? Tanto en el campo como en la ciudad. Yo creo que el trabajo principal que debe hacer cualquier ciudadano es exigirle a las autoridades de cada uno de nuestros pueblos el verdadero cuidado del medio ambiente.
Entonces la lectura que se puede hacer es que socialmente, en sectores importantes, no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, el rol fundamental de los medios de comunicación social, el rol fundamental de las organizaciones, el rol de las universidades, es que no están haciendo lo suficiente para que exista ese darse cuenta. Lo principal y lo fundamental, como siempre, es la educación. Solamente cuando se da uno cuenta, y de ser posible antes de las crisis, es cuando empiezan los cambios. Al darse cuenta uno, no solo comienza a modificar sus propios comportamientos, sino que también comienza a presionar sobre quienes son responsables de las crisis. Para ustedes parece que no existiera. Ustedes ven a una lomada desde la ciudad hacia lejos, ¿a dónde es la más cerca? ¿Cuál es la más cerca? No se ve. Y cuando nosotros que esta sierra se lastima por eso, y cada quemazón sabemos que va a quedar menos, ahí los duele a nosotros. Bueno, ver que se queme todo, ¿no? O sea, ver que se quema el campo que está cerca de tu casa, o por ahí ver animales que están quemando, o ver árboles viejísimos, árboles que tardan mucho en recuperarse, montes que tardan mucho en recuperarse. Hay formas de concientizar, pero parece que no son suficientes porque hay gente que no le entra el mensaje, ¿no? Esta cuestión de ver que se está perdiendo rápidamente un recurso como es estratégico, como es el bosque nativo, y bueno, no poder plantear una concientización a nivel general de toda la sociedad. Esa es una cuestión básicamente de impotencia al no poder revertir esta situación. Si tengo en cuenta que un bosque nativo, después de un incendio, puede tardar 100 años en poder recuperarse, algo que hemos venido deteriorando durante cientos de años, es difícil recuperar. Por ahí los humanos somos muy engreídos y nos olvidamos de que al lado hay una parte natural en la cual nosotros convivimos y la necesitamos para nuestra propia existencia. Romper esa idea de que el agua viene de las canillas por la idea de que el agua viene de las cuencas hídricas. El oxígeno que respiramos en realidad no lo producimos nosotros en ninguna máquina, sino en las plantas, ¿no? Mantenimiento, conservación de ambientes nativos, del balance entre producción y conservación. El bosque es como lo que contiene al resto de la vida que hay dentro del bosque. Digamos. Si no estuviera el bosque no habría pájaros, no habría corzuelas, no habría, o sea, el bosque como que es todo. Los problemas ambientales no tienen frontera. Nosotros no podemos hablar de la pérdida de vegetación en la provincia de Córdoba y pensar que eso no lo va a afectar a las provincias limítrofes o al resto del país. O sea, nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y bueno, creo que las actividades de cada uno, creo que uno puede ir aportando en el mejoramiento finalmente de la calidad de vida de uno y bueno, de toda la población y del ambiente también, del entorno, siendo uno parte del entorno. Saber que uno está ayudando a mucha gente, saber que uno está salvando
el bosque autóctono, el monte, animales, personas que viven en la zona, y eso le da fuerza a uno para seguir y ver que se puede ayudar así, y que es una satisfacción personal muy grande. Y yo creo que por ahí es donde todos los ciudadanos o las personas deberían empezar, ¿no? A tener un contacto con la naturaleza y este contacto no sea dañino. No por ahí con una mirada muy antropocéntrica, y por ahí tengo un conflicto entre que, bueno, todo esto lo hago para mejorar mi calidad de vida o también por el entorno en sí mismo. Y bueno, creo que hay un equilibrio ahí entre las dos cosas, y si uno es parte del entorno donde está viviendo, bueno, se resuelve el conflicto en realidad. No hay cambio si la propia sociedad no se da cuenta y si la propia sociedad no hace escuchar su grito. Defendamos este espacio porque este espacio nos da de vivir, ¿no? Hay un amor por el entorno. Por otro lado, siento que este lugar es mío, es el patio de mi casa. Creo que el bosque y la fauna son bienes comunes. Y como bienes comunes nos afectan a todos, nos atañen a todos, y todos tenemos el derecho a disfrutarlo y el deber de protegerlo. Creo que el esfuerzo vale la pena. Thank you.